Vamos a retomar, pues, como veníamos hablando la semana pasada, la primera parte del capítulo 5 de Primera de Corintios. ¿Están todos ubicados ya? Bueno, entonces sigamos por el versículo 6. Dice así: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Voy a comenzar a hacer un paréntesis aquí porque para recordar un poco lo que veníamos hablando la semana pasada y de qué asunto viene hablando Pablo en medio de esta carta. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. La semana pasada, en los primeros 5 capítulos, estuvimos hablando cómo el pecado de la inmoralidad sexual estaba metido en medio de la congregación, cómo para ellos eso se había convertido en un motivo de orgullo, en el cual todos hacían alarde de su gran humildad, de su falsa tolerancia, haciendo ver o parecer de que era una iglesia que se amaba mucho porque toleraban el pecado sexual en medio de ellos. Entonces, aquí Pablo sigue reafirmando lo que veníamos hablando la semana pasada acerca de sacar al hermano inmoral, de expulsarlo de la congregación. Y dice, es terrible que se jacten de dicho asunto. O sea, es inconcebible para un cristiano tener que jactarse del pecado que se encuentra en medio de su congregación, porque lo que debería hacer en realidad es, no debería haber pecado contumaz en medio de la congregación. Aunque nosotros como hombres siempre estamos pecando y siempre nos estamos equivocando, no deberíamos tolerar que alguno de nuestros hermanos permaneciera aquí en medio de un pecado contumaz. Cuando dice que no se jacten de este asunto porque sería muy terrible, la palabra siempre hace mucho énfasis en todo, lo vemos en el Nuevo y el Antiguo Testamento, que nosotros no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. E incluso la primera carta, en los primeros capítulos de aquí de Corintios, nos habla que nosotros, todo lo que tenemos ha sido por gracia del Señor. O sea, todo se nos ha dado a nosotros como un regalo, como un don. Ninguno de nosotros tiene ningún mérito para poderse jactar de algo. La palabra es específica en decir que de lo único en lo que nosotros podemos jactarnos es de Cristo y Cristo crucificado. Amén. Entonces, por eso lo menciona como algo terrible. O sea, es aún mucho más terrible que nosotros tengamos que jactarnos del pecado que se encuentra en medio de la congregación. Dice, ¿no se dan cuenta de que este pecado es como una levadura que impregna toda la masa? La levadura en la Escritura siempre hace referencia a lo malo, siempre hace referencia a maldad. Es como ya algo estipulado, algo que durante toda la palabra en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hace referencia a la maldad. Cuando Pablo está diciendo que no se dan cuenta de que este pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa, veamos la masa en este momento como la iglesia del Señor, y la levadura como el pecado que se mete dentro de la iglesia. El proceso de la levadura en la masa, pues cuando en el momento de hacer panes, una mínima cantidad de levadura pues abarca toda la masa, y lo que hace no solamente es que se infle, como hemos estado estudiando en algunos estudios anteriores, sino también que la contamina toda. O sea, eso inmediatamente se riega, inmediatamente se multiplica, porque es un proceso unicelular que se da ahí de la multiplicación, y comienza a multiplicarse rápidamente hasta el punto de que contamina toda la masa. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, la pregunta que le está haciendo Pablo a los corintios es, ¿no se dan cuenta de que si ustedes mantienen al pecador en medio de la iglesia, toda la iglesia se va a contaminar? No solamente se hace culpable quien está en inmoralidad sexual, sino que se hace culpable todos los que alrededor de él lo están aprobando. Si nosotros permanecemos aquí y un hermano que viene todos los domingos a sentarse en medio de la congregación, y una persona sabe que está en pecado contumaz y no dice, no hace nada y no procura, primero no está mostrando que siente amor por ese hermano. Lo que está haciendo, por el contrario, es aborreciéndolo, porque está permitiendo que su vida continúe en pecado y está permitiendo que su vida lo lleve a la perdición, porque recuerden que la paga del pecado es muerte. Pero no solamente se lo está permitiendo a él, también lo está permitiendo en su vida, porque se hace partícipe de ese pecado al ser cómplice, al comenzar a tolerarlo. Versículo 7 dice, desháganse de la vieja levadura
quitando a ese perverso de entre ustedes. Aquí el Pablo es muy enfático en lo que hablábamos la semana pasada. Ya no hay más nada que discutir. Si esa persona no quiere cambiar, si no hay cambio en su vida, si ya lo exhortaron, si ya lo expusieron y la persona continúa pensando de que está bien o simplemente no quiere cambiar, la palabra clave aquí es: desháganse de la vieja levadura, desháganse del pecador, desháganse de ese contumaz que está sentado aquí entre nosotros. Tenemos que buscar la manera de limpiar la congregación de ese pecado. Recuerden que aún en medio de la ley, la razón por la que se sacaba al pecador o porque se apedreaba al pecador era siempre tratando de erradicar la maldad de en medio del pueblo del Señor. Acá estamos haciendo lo mismo en la iglesia, obviamente no tomándonos los mismos atributos porque no somos quienes para apedrear a nadie, pero lo que está diciendo Pablo aquí es, pues bueno, ya ustedes no lo van a hacer de esa manera, pero deben sacarlo de la congregación. No hay ninguna posibilidad de que permanezcamos con ese perverso entre nosotros. Parte B del versículo 7 dice: entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cuando la iglesia, si de verdad estamos hablando, perdón, de la iglesia del Señor, ha quitado el perverso, ha buscado santificarse, nuestras vidas como tal individualmente comienza a ser una nueva masa. Al momento de nosotros nacer en Cristo ya dejamos de ser, de estar en esa naturaleza pecaminosa que era la que nos gobernaba, que es esa vieja levadura de la que está hablando aquí la palabra de Dios. Y al momento de haber nacido de nuevo, la iglesia es como esa masa nueva. Pero no me equivoqué, me enredé aquí. Es como esa masa preparada sin levadura, en la cual ya no hay ninguna contaminación. Es por eso que sacamos al perverso para que la iglesia siempre permanezca santificándose en todo momento. Y dice que es lo que realmente son. Porque si realmente nacimos de nuevo y si realmente somos la iglesia de Cristo, somos esa masa y no vamos a permitir que esa levadura siga contaminando y siga creciendo en medio de nosotros. No solamente contaminando su propia vida, no solamente contaminando su propia vida, sino también contaminando el resto de la iglesia. Dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Recordemos que la Pascua, pues, pregunta. Luis, complementando un poco lo que estás diciendo, leyendo este pasaje: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Leyéndolo en primera instancia suena muy fuerte, pero a la luz de la Escritura, el Señor nos enseña que Dios es un Dios justo, y que Dios no puede ser burlado. Entonces, me llamaba mucho la atención y quería como mirar la misericordia de Dios por su iglesia. Sí, recuerden que el Señor siempre está buscando santificar su iglesia y el Señor no quiere que el perverso se pierda de ninguna manera, pero tampoco el Señor va a aceptar a aquel que venga con su pecado y quiera seguir llevando su vida de esa manera. Suena muy fuerte decir, desháganse de la vieja levadura y quiten al perverso. Sí, suena bastante fuerte, pero recordemos qué éramos nosotros cuando no conocíamos al Señor. ¿Cómo éramos? ¿Qué pensábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Quién regía nuestras vidas? ¿Bajo quién estaban nuestras vidas? Entonces, ahí nos damos cuenta de que nuestra vida estaba gobernada por Satanás y que realmente nosotros éramos perversos y aún mucha de la maldad sigue permaneciendo en medio de este cuerpo pecaminoso, pero seguimos en el proceso de santificación. Pero no es ese pecado que permanece en nuestras vidas como un pecado recurrente, sino un pecado pues que muchas veces pasa incluso por error o por equivocación, o de alguna manera también en algún momento alguno lo puede contemplar, pero inmediatamente el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón
y nos ponemos a cuentas con el Señor y seguimos adelante. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Recordemos que la Pascua inició con el sacrificio de un cordero, con el cual se roció la sangre en los dinteles de las casas para evitar que el ángel de la muerte entrara. Pues para nosotros Cristo viene siendo ese cordero que ya fue sacrificado de una vez y para siempre. Él viene siendo nuestro Cordero Pascual. Él es quien nos ha limpiado de pecado. Él es quien ha hecho por nosotros la representación en la iglesia de lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, que fue la primera Pascua que se celebró. Cuando ellos salieron de Egipto, la Pascua venía a representar la liberación del pueblo, del yugo que estaba allí. Para nosotros Cristo viene representando la liberación del yugo de esclavitud en el cual estábamos anteriormente ligados. Versículo 8 dice: por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Aquí lo que el Señor está diciendo es, bueno, ya nosotros no tenemos que vivir como vivíamos antes. Nosotros tenemos que celebrar por lo menos cada domingo, cada vez que nos reunimos como congregación, debemos celebrar que el festival con el nuevo pan. ¿Con quién está hablando? Con las personas nacidas en Cristo, con personas que ya no tienen ese pecado que los regía en su vida, sacando al malvado de entre nosotros y celebrando con el nuevo pan. Nosotros hemos sido creados como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y aquí está mostrando, digamos que la palabra es, se me fue la idea, como cualidades. Lo que está mostrando son cualidades que hay entre las personas que no han nacido de nuevo y las personas que nacieron de nuevo. Es un aporte allí. Cuando dice celebremos el festival, está haciendo referencia al festival de la Pascua y panes sin levadura que celebraba el pueblo de Israel una vez al año. Es importante entender eso porque era la celebración de la liberación que habían tenido de Egipto, y es en ese festival donde Dios establece el consumo del pan sin levadura. Entonces, ninguna ofrenda del Antiguo Testamento era aceptada si tenía levadura, pero hay que tener cuidado porque el espíritu judaizante siempre trata de meterse en medio de la iglesia. Entonces, el hecho de que se celebre el festival no está queriendo decir el apóstol Pablo que entonces la iglesia tiene que celebrar festival de luna nueva, o que tiene que celebrar enramadas, o que tiene que celebrar trompetas, ni nada por el estilo, sino que cada vez que nos congregamos y compartimos el pan y el vino, estamos de alguna manera emulando esa celebración, y que tenemos que hacerlo, lógicamente, sin la levadura, que como bien lo estás diciendo, hace referencia a nuestra nueva naturaleza, no ya con la vida anterior, sino con esta nueva vida de sinceridad y verdad. Entonces, es un símil, pero importante que no vayamos a caer en el error de pensar que Pablo está diciendo celebremos las fiestas judías. De hecho, la comparación que está haciendo el Señor aquí de celebremos no con el viejo pan, cuando se celebraba la Pascua judía, ellos estaban en la obligación de sacar de sus casas todo pan contaminado con levadura, toda levadura que tuviesen guardada. Tenían que sacarlo como representación del momento en que habían salido de Egipto. Pero para nosotros eso viene a representar lo que estamos hablando ahora. Nosotros no podemos permitir que el perverso o el pecado contumaz siga estando dentro de la congregación. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacía el pueblo, que así como ellos sacaban todo lo que representaba contaminación y perversidad, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Sacar de la congregación o sacar de la iglesia todo aquello que represente contaminación y perversidad. Amén. Versículo 9. Cuando les escribí anteriormente les dije,
que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Esta primera parte, Pablo les está recordando lo que ya anteriormente les había comunicado a cada uno de ellos. Le está reafirmando porque es posible que pudiese haber una confusión en lo que ya anteriormente les había dicho, y les está diciendo, no se relacionan con personas que se entregan al pecado sexual. Ahí está haciendo referencia a lo primero que les dijo en específico, no se relacionan con personas que se entregan al pecado sexual, pero ahora sí viene a hacer referencia a qué clase de personas que se entregan al pecado sexual es lo que él estaba hablando. El versículo 10 dice, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o son estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Aquí Pablo nos está diciendo que nosotros no podemos tener relación con todos aquellos que están afuera, que no creen en el Señor, que no confían en el Señor y que de alguna manera sus vidas están realmente en pecado. Por ejemplo, en medio de nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros muchas veces familiares, vecinos, allegados. Aquí la palabra que está diciendo es no se relacionan con las personas, a que no se refería, a los incrédulos, porque la única manera en que nosotros no nos relacionemos con ellos es que no estemos en este mundo, porque siempre vamos a estar rodeados de esta clase de personas. Incluso aquí lo dice de una manera bastante, que se escucha muy duro, pero dice, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. O sea, se escucha como un poquito despectivo, pero el Señor trata el pecado como algo despectivo. Pero sin embargo, no hay una limitación para nosotros para relacionarnos con ellos. Por ejemplo, es posible que algún compañero de trabajo nos invite a almorzar y nosotros podamos ir a almorzar, no tendremos como cristianos ninguna limitación ahí o ninguna prohibición de parte del Señor, pero obviamente siempre todos tenemos que tratar de encaminarlo a que ellos no van a ser mis amigos. Lo que está dice, hablando aquí es de relacionarse con personas, no de ser mis amigos, mis allegados. No podría decir yo, bueno, mi mejor amigo es el que roba de la caja de la empresa. O no podría decir yo, mi mejor amigo tiene un amante y yo ando mucho con él y salimos, vamos a cine, vamos a todos lados. O sea, no podría ser realmente ese mi mejor amigo, porque si realmente Cristo está en mí, yo no voy a amar esa clase de pecado y tampoco voy a tolerarlo en esa persona. Pero sin embargo, no hay una limitación para mí en relacionarme con ellos. Simplemente no debe haber una amistad o un vínculo muy cercano. Aquí solamente está hablando de relacionarse con ellos. Pregunta del señor Jorge. Complementando lo que tú estás diciendo, aprovechar más bien esas invitaciones para predicarle. O sea, eso es lo que de pronto uno debería hacer cuando uno le hacen ese tipo de invitaciones. Allí, o sea, el tema tiene que ser siempre el Señor y ya, más nada. Exactamente, debemos predicar a tiempo y a destiempo, y ese no es un destiempo, eso es un tiempo muy práctico para poder utilizarlo para el Señor. ¿Alguien más tiene pregunta? Más un aporte allí. Hay algunas personas que utilizan este versículo dentro de la iglesia para justificar el permanecer siempre en medio de círculos de incrédulos. Pero lo que la Escritura está haciendo aquí, cuando ahorita que expliques el versículo 11, no es dando luz verde o invitando a pásensela con los incrédulos, sino no les estoy prohibiendo que tengan relación con los incrédulos. Pero hermanos, si verdaderamente nosotros nos invitan los incrédulos, como estaba el ejemplo ahorita, a almorzar, y mostramos a Cristo, no nos vuelven a invitar. Entonces, esa es una excusa sobre la que cabalgan muchos en la iglesia, diciendo, no, pero es que yo puedo tener relación con ellos, y se la pasan con ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo un incrédulo puede permanecer tranquilo y cómodo contigo? La única manera es que tú estés ocultando a Cristo. La única manera es que tú estés negando a Cristo, porque si tú abres la boca
y en tu corazón está Cristo y comienzas a hablar de Cristo, puede que te inviten 1 o 2 veces, pero la tercera ya no, porque eres el que se tira siempre la fiesta, eres el que daña siempre todo, porque ellos van a hacer su chiste obsceno y tú no te vas a reír. Ellos van a hablar de sus cosas y tú vas a decir, bueno, no es correcto. Entonces, es importante que no utilicemos la escritura como muletillas para seguir llevando a cabo nuestra vida de pecado. Es decir, no hay prohibición, pero tampoco hay una invitación. No es decir, pásensela con los incrédulos, porque de hecho yo debería andar siempre es con mis hermanos en la fe, pero ¿cómo voy a compartir del evangelio si no tengo relación con incrédulos? O sea, esto es más el espacio evangelístico, es lo que está diciendo el Señor. O sea, vas a tener que ver incrédulos para que puedas predicarles el evangelio. Luis, hay un texto bíblico que está en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Entonces, a partir de ese texto bíblico, el apóstol empieza a explicar la manera como nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de no hacer eso. Samara no deja. Porque, como decía el pastor, podría ser para alguien la excusa perfecta para decir, mira, yo me puedo sentar con él, puedo pasarme una noche con él, pero es que está hablando de esa comunión, específicamente de esa comunión que nosotros como creyentes no debemos tener como incrédulo. De hecho, en otra parte de la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es muy claro en ese sentido lo que el Señor trata de decir. Yo les comento un poco de lo que pasaba cuando yo le predicaba a mis compañeros de trabajo. Nosotros nos reuníamos todos los días en el mediodía, almorzábamos juntos y después de almorzar siempre comenzaba yo a predicarles la palabra del Señor. Llegó un punto en que yo sentía que ellos comenzaban a huir de mí para que yo no les predicara y llegaron al punto de decirme, es que cada vez que tú comienzas a decirnos esas cosas vienes a meterme terror. Tú comienzas a atormentarnos y en eso es que te la pasas. Y no era mi intención querer tratar de atormentarlos, pero obviamente cuando una persona no pone su vida en orden con Cristo, el evangelio deja de ser una buena noticia. Y para ellos se convierte en un tormento saber que si no se arrepienten, que si no ponen su vida en orden, se va a condenar. A tal punto de que recuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp y por ahí también muchas veces les escribía cuando no me querían escuchar. Y cuando le hablaba con ellos y le decía, leíste el mensaje, me mostraban y nunca estaba la conversación, siempre eliminaban y decían, yo no voy a leer eso para atormentarme. Y llegaron al punto de que no me eliminaron del grupo, pero nunca leían el mensaje. Ellos pensaban que quizás de esa manera no se hacían tan culpables, pensando que podían esconderse del Señor. Bueno, sigamos en el versículo 11. Lo que quise decir es, entonces ya aquí 2 puntos, Pablo ya comienza a especificar qué fue lo que él quiso decir. Primero diciendo, pues bueno, mi intención no era que no se relacionaran con estos incrédulos porque, bueno, es imposible imposible no relacionarse con ellos, pero lo que quise decir es lo siguiente. No se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Vamos a comenzar a ver ya la limitación o la prohibición para nosotros los cristianos, que es algo que sí quiero que tengan bien claro porque muchos de nosotros, bueno, no me incluyo porque pues no estaba en ese grupo, conocí al Señor aquí, pero muchos de los hermanos de aquí de la congregación vienen de iglesias que saben que están totalmente desviadas, que saben que no se predica el evangelio. Muchas personas que ustedes mismos han confrontado y no han querido escuchar al Señor. Esa clase de personas es la clase de personas con la que el Señor está hablando. No, tenía una pregunta por acá y no había visto. Cuando estaba analizando el pasaje, venía a mi mente
todo esto de lo que muchos de nosotros hemos venido allá, el evangelio relacional. Yo trabajé mucho con células de cuidado, grupos en donde se hablaba mucho de que era importante establecer relaciones, obviamente con los de la iglesia, pero también con las personas que no eran cristianas. Y primaba más el hecho de poder establecer ese vínculo independiente de cuál era la situación espiritual de la persona. Y a un punto en donde la presión se ejercía más en el hecho de establecer esa clase de vínculos, y después más adelante, si se podía o si se veía venir, entonces uno de pronto empezaba a hablarle a la persona, aconsejarle, a decirle, pero era más la presión de establecer el vínculo, de establecer relaciones por encima de la situación espiritual de la persona. Y en ese caso específicamente tenemos que ver que si es así como lo estás explicando tú de esa manera, ahí no estamos hablando de creyentes. La limitación de relacionarnos con ellos no aplicaría, porque ahí no está hablando de creyentes, está hablando de simplemente personas con los que hiciste un club social. Eran personas incrédulas que la invitabas a tu casa, hacían reunión, oraban, pero ahí específicamente no son creyentes. Ahí deberías seguir aprovechando la oportunidad para relacionarte con ellos, pero para predicar el evangelio. Luis, el punto que de pronto yo quiero enfocar con la pregunta es la palabra relación y lo que eso implica. Porque en este tipo de evangelio que se está predicando hoy en día, bueno, no, de pronto se me fueron las palabras ahora, pero es como no sé cómo te decía yo aquí ahora. El traductor. Bueno, a ver, lo que entiendo a Moisés es importante verlo, porque se usa como excusa este versículo para seguir cosechando relaciones con los incrédulos, pero el objetivo no es el evangelio, sino tengámoslos de amigos, tengámoslos de amigos, tengámoslos de amigos, y lo que termina sucediendo es que muchos creyentes terminan volviendo al mundo, terminan aprobando el pecado. Por ejemplo, en las células sucede mucho eso. Entonces, la gente que va a la célula normalmente es que es creyente, pero siguen en pecado. Entonces, deberíamos seguir nosotros con ellos para arriba y para abajo, porque ellos afirman ser creyentes. Toda persona que va a la célula usualmente dice, yo soy cristiano, no bautizado, pero soy cristiano. Entonces, ahí es donde precisamente aplica esto y el cuidado de no utilizar esto como excusa para andar queriendo estar más cerca del mundo. Ahora, viene a mi mente otra cosa, y es, ¿tengo derecho? No. ¿Tengo la posibilidad de relacionarme con los incrédulos? Sí. ¿Dónde? Porque entonces, cristianos en los bares, pero es que me estoy relacionando. Cristianos en las tabernas, pero me estoy relacionando. Cristianos en lugares y en eventos que no tienen nada que le agrade al Señor y se están relacionando. Entonces, yo puedo compartir el almuerzo en el trabajo, pero no puedo ir al bar. Entonces también es importante eso, no voy al sancocho de carnaval. Pero me estoy relacionando. No me estoy relacionando, ahí estoy participando de la mesa del demonio, como lo dice Corintios más adelante también. Entonces es como que importante que quede clara esa parte. Entonces dice, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Aquí Pablo también está marcando, uno, haciendo énfasis al pecado sexual, que ya estaba metido en medio de la congregación, y también también hace aquí referencia, o es borracho, que también en la carta a los Corintios más adelante comienza a mostrar cómo se emborrachaban en medio de la cena del Señor. Entonces está diciendo, nosotros no debemos relacionarnos con esta clase de gente. Y volvemos a lo mismo que veníamos viendo en los versículos anteriores, esta clase de personas no deberían estar bajo ninguna circunstancia en medio de la congregación, porque nos hacemos nosotros acá tan culpables como aquellos que están cometiendo ese pecado. Dice, ni siquiera coman con esa gente. Miren que la limitación aquí es bien estricta. O sea, Haider tiene una pregunta. Bueno, quería hacer un aporte en esa parte porque
Si bien como tú lo dices que en la iglesia en Corinto pasaba eso, estaba el pecado sexual, estaba el borracho, pero no solamente se enfoca ahí el texto, porque lo que el Señor quiere transmitir a fin de cuentas es que si alguien afirma ser creyente, pero realmente no es cristiano porque su fruto lo demuestra que vive en pecado, de que si bien puede ahí enfocarse en esas 4 manifestaciones de una persona que realmente no es cristiana, es cualquier pecado, cualquier persona que realmente dice que es cristiana, que es creyente, pero que realmente su vida no refleja eso, sino todo lo contrario, porque puede ser un mentiroso, puede ser un chismoso, puede ser que murmura, cualquier tipo de pecado que esté mostrando de que realmente no es cristiano, es ahí donde está colocando la limitación el Señor. A que si nosotros tenemos, o sé que la mayoría de nosotros conocemos personas que afirma ser creyente, de que dice ser cristiano, ya sea de que, como decía el pastor, no, que no me he bautizado, que sí, muchos dicen que sí lo son, pero si nosotros vemos, porque nosotros los frutos nos lo muestran de que realmente no lo es, ahí es donde coloca la limitación del Señor. O sea, con el incrédulo que hablaba ahorita, que es pecado, dice que no nos relacionemos, sino que no debe haber comunión con ellos y que eso no deben ser las personas más cercanas a nosotros, a nuestra vida íntima. En cambio, con estos, lo que dice, sí, con eso ni siquiera comas. Ahora, no está restringiéndonos solamente a sentarnos a comer con ellos, está diciendo, ni siquiera eso, la limitación es muy grande con ellos. O sea, con aquella persona que dice ser creyente, pero realmente no lo es, nosotros debemos estar como lo que quiere transmitir Pablo ahí es, lejos de ellos, lejos de la comunión con esas personas. Sí, aquí lo que está diciendo Heider es verdad. Lo que está hablando la palabra es con nada, que haya con nada o con ninguna clase de pecado que se esté tratando de infiltrar en medio de la iglesia. Ningún pecado es aceptable porque todos los pecados dan como paga muerte. Otra pregunta por allá. O sea, una persona que dice ser creyente y nos damos cuenta por sus frutos que realmente no lo es. O sea, con ellos ni siquiera hay un punto en el que nosotros, que el Señor por su misericordia demostramos los frutos, somos creyentes y fuimos salvos, no podemos ni siquiera acercarnos a recordarles, a predicarles ese evangelio antes de tomar esa posición que el Señor determina de no. ¿Qué pasa? No sé. De ni siquiera comer con ellos, o sea, ¿existe ese punto o no? De hecho, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que realmente es un falso creyente o no? Simplemente si está expuesto al evangelio, porque es posible que una persona afirme ser creyente, pero esté equivocado solamente por desconocimiento y no porque quiera tener un pecado contumaz. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Si realmente él dice ser un creyente y tú también lo eres, lo primero que vas a hacer es confrontarlo. Lo primero que vas a hacer es confrontarlo para saber cuál va a ser, no para saber cuál va a ser su reacción, sino para que realmente se arrepienta. Ya ahí si ahí vemos que el fruto permanece, aún por encima de que esa persona ya sabe qué es lo que dice la palabra, ahí es donde ya comienza la limitación. Y además de eso, también tenemos que bueno, Juan va a hablar. Para lo que decía Mauri, no nos olvidemos que está el contexto de Mateo 18. O sea, cuando llegamos acá, ya se le exhortó. Ya le exhortaron en privado, ya hubo 2 testigos, ya se le dijo a la iglesia y no cambió. Ahí es donde se aplica el no relacionarse, porque si no, nadie podría hablar aquí con nadie. Porque todos aquí son pecadores, somos. Entonces, es importante entender que aquí ya se entiende el contexto de que ya hubo un proceso de disciplina y de exhortación. Y aún después de eso, todavía yo puedo acercarme a esa persona, pero única y exclusivamente ¿a qué? A exhortarle. Pero entonces algunos dicen, no, voy a invitarlo a comer, voy a invitarlo a cine, voy a invitarlo a playa, no, ya no hay necesidad de eso. Acércate, llámalo y exhórtalo. Pero hasta ahí, pero ya hubo el proceso de Mateo 18, o sea, no es que pecó y no te hablo. Mira, Juan, no me hablas hace rato, tú sabes por qué. No, hay un proceso.
Sí, sí, aquí la palabra sigue haciendo referencia a eso, o sea, no solamente cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que realmente es un falso creyente, si no pone su vida en orden, pero la única manera de que tú sepas eso es tú exhortando y dándote cuenta si realmente hay frutos en su vida o no hay frutos en su vida. Y otra pregunta. Aló. No, no es pregunta, sino de pronto un aporte en la parte de el cuidado que debemos tener nosotros como iglesia, porque la primera carta de Corintios, específicamente el capítulo 5 y 6, hace énfasis en la disciplina que se debe aplicar en la iglesia. Y realmente eso a la carne nuestra no le gusta, porque siempre vamos a estar tocados por ello. Entonces es importante tener en cuenta que no caigamos en el error del humanismo que hoy se predica en muchas iglesias, porque realmente se enfoca mucho en el ser humano, en el pobrecito, no le podemos decir nada porque se va de la iglesia, y lo que realmente se le está haciendo es un daño a esa persona. Por eso se hablaba, y el domingo pasado se tocó el tema de que es mejor soltárselo a Satanás, porque así esa persona se va a dar cuenta del peligro en el que está, y si realmente está arrepentido, va a buscar del Señor y va a volver a los pies de Él. También debemos enfocarnos en que no nos exime de que si ya nosotros le hemos aplicado a la persona un proceso de disciplina y lo hemos expulsado de la iglesia, si nos lo llegamos a encontrar, es nuestro deber seguir predicándoles y exhortándoles para que se arrepientan. Siempre la palabra nos insta a ello. Yo quería compartirles aquí un versículo que dice en Judas 22, dice: rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. No podemos caer en el juego de que, como decía el pastor, entonces voy a invitarlo, voy a acercarme para agradarle, y de pronto en esa forma de agradarle nos vamos desviando nosotros y terminamos perdidos. Y es importante recalcar que vamos a encontrar oposición en esto, porque pueden ser familiares nuestros a los que el Señor nos mande a que no debemos ni siquiera tener comunión con ellos. Y es donde debemos enfocarnos en lo que dice la palabra. Es necesario agradar primero a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que quería compartir. Antes de que hables, voy a hacer un aporte acerca de lo que dijo nuestro hermano. Mucha gente se escuda en decir que le cuesta mucho exhortar a alguien, que es muy difícil, que él no sirve para eso. Siempre ponen una cantidad de excusas a fin de no hacer lo correcto. Y la manifestación más grande de amor para nuestros hermanos es hacer esa exhortación, evitar que dentro de lo posible, dentro de lo que esté dentro de nuestro alcance, ese hermano pueda realmente poner la mirada nuevamente en Cristo, porque el día que alguno de nosotros sienta placer para llamar a un hermano y exhortarle, el que está mal es él. Porque a nadie le va a gustar eso. Eso no es para nada agradable ver o que te hagan mala cara o que de alguna manera te dejen de hablar, o bueno, el mejor resultado que sería que ponga su vida realmente en orden, pero para la carne no es agradable, a uno no le agrada hacer eso. De hecho, es de nuestro trabajo como ministro, para mí, y yo creo que para la mayoría, es la parte más difícil. La parte más difícil, acercarse a alguien y exhortarlo, pero por amor tenemos que hacerlo. Mario. Quería hacer un aporte, y es que, tal como decía, complementando un poco lo que decía Juan y lo que decía Leonardo, es que no podemos ser más buenos que Dios, porque es que esta orden que está dando aquí es algo que está instituido por el Señor en Mateo 18, y es lo que está haciendo Pablo diciendo aquí. Esta persona que ya que afirma ser creyente porque sigue haciendo las cosas contrarias, mostrando un fruto diferente, obviamente es una persona que no se ha arrepentido y termina siendo peligrosa para la propia iglesia y para incluso los que están afuera también, que no se van a convertir viendo cómo la propia iglesia tolera esos pecados. Y también quería decir que esto sigue siendo amor incluso para esa persona que aquí la palabra está llamando malvada, porque al ser expulsada de la congregación y exponerse afuera, como dice, entregada a Satanás, es también con el ánimo de que
allá afuera, con todo lo que va a vivir, se arrepienta y regrese y sea salvo realmente. Así es. Un último aporte ya para cerrar ahí. Bueno, con respecto a lo que decía Juan, a la respuesta a lo que decía nuestro hermano Mauri, el mismo texto lo indica, porque si vemos lo que dice de que si alguno que afirma ser creyente, o sea, está diciendo que él sabe, conoce, ha sido expuesto al evangelio y sabe su condición, pero aún así dice que se entrega al pecado. O sea, es algo que él está sabiendo su condición, pero aún así está diciendo, no importa, yo lo voy a seguir haciendo de esa manera. O sea, es alguien que es consciente, que conoce su condición de pecado, su estado actual espiritual, pero aún así decide hacer eso, llevar su vida de pecado. No lo hace como lo mostraba el estudio bíblico inadvertido. Alguien una vez me preguntaba acerca de alguien que ya no está con nosotros y me decía, ¿puedo llamarlo? Estoy preocupado, quiero saber cómo está. Yo le decía, sí puedes llamarlo, pero lo que tienes que tener realmente claro es qué vas a decir. Si tú vas a llamar a esa persona a decirle, arrepiéntete. Ni siquiera prestar tus oídos a escuchar explicaciones, a escuchar cómo esa persona trata de justificar su pecado, justificarse. No, si tú vas a llamar a esa persona porque realmente estás preocupado, llámalo, pero para decirle arrepiéntete, pon tu vida en orden, que el juicio del Señor está cerca. Pregunta al fondo a la derecha. No es pregunta, es algo en relación con lo que decías. Y una predica que yo escuchaba de un hermano me dejó impactado lo que dijo. Decía él que había muchas personas que sabían, como decía Heider, eran conscientes del pecado en el que estaban y sabían que estaban pecando, pero lo más impactante es que decían, yo sé que estoy pecando, pero no voy a cambiar, voy a seguir así y me voy a apelar y a clamar la misericordia de Dios. Entonces, ¿hasta dónde llega la persona confiada de que Dios tiene favoritos y que Él me conoce, lo que siempre escuchamos, Dios conoce mi corazón, Dios sabe cómo soy yo? Pero el punto de decir que yo sigo pecando, soy consciente de lo que estoy haciendo y espero la misericordia de Dios. Mira hasta dónde la persona se ciega y se encierra en sí mismo pidiendo que el Señor lo perdone. Cuando a la luz de la palabra lo que nos dice es algo diferente, va a ser condenado. Pero se cierran tanto y en eso podían caer los hermanos de Corintios, en ese orgullo de saber que no estamos haciendo las cosas bien y que Dios al fin de cuentas es tan bueno y tan misericordioso que no va a condenar a nadie. Y eso es lo que escuchamos cuando predicamos. ¿Cómo un Dios de amor va a condenar a alguien? Y están engañadas las personas pensando en que Dios los va a perdonar al final. Es que, Leo, esto sucede porque las personas no conocen a Dios. Tienen un concepto totalmente diferente de quién es Dios y se hacen un ídolo en su mente, como nos regaló el Señor una prédica una vez, un ídolo llamado Jesús, un ídolo diferente en su mente, pues con características muy similares, ubicándolo en el lugar donde debe estar, pero realmente es un Dios totalmente distinto al Dios verdadero. Entonces apelan a ese Dios que no es real y por lo tanto por ese desconocimiento terminan perdiéndose. Otros muchas veces su conciencia termina encalleciéndose mucho más, pero si realmente sigue exponiéndose a la palabra del Señor, si es un pecado oculto que el resto de la congregación pues no sabe, en algún momento sale a la luz o se va, porque no va a seguir siendo expuesto todo el tiempo a que le estén diciendo que está condenado, a que le estén diciendo que va a sufrir y permanezca callado. De alguna manera el Señor termina mostrando por purificar su iglesia. Bueno, ¿por dónde iba? No se entregan al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Hay un marco delante del cual el Señor también pone límites, y es, por ejemplo, cuando en el caso de los casados, nuestra esposa, para las mujeres su esposo, ahí no aplica esa parte, porque es imposible que
se relacionen con su cónyuge, y de hecho el Señor afirma en su palabra diciendo si su esposa es no creyente o si su esposo es no creyente, lo que deben hacer es permanecer y a ver si por su buena conducta puedan ganarlos para el Señor. Entonces ahí no aplica este versículo, tampoco aplica en cuanto al caso de los papás. Hay un mandato que es honrar a padre y madre, entonces nosotros por encima de que nuestros padres afirmen ser creyentes y no lo sean, nosotros de igual manera tenemos que seguir honrándolo. Obviamente sí se crea una limitación ahí, una limitación, pero no es una limitación completa como con el resto de los creyentes de afuera. La limitación aquí es, bueno, si mi papá o mi mamá es un falso creyente, yo no voy a estar en todo tiempo que, bueno, vámonos para la playa, vámonos a comer, y todo el tiempo vamos a estar en esa comunión de alegría, como si no estuviese pasando nada, porque ahí tampoco estaríamos mostrando nosotros el amor del Señor. Sí tenemos el mandato de honrarlo, y pues con cumplir ese mandato pues es suficiente. No tenemos que hacer ahora ese apego aún más grande de lo que el Señor está permitiendo, porque ahí sí entraríamos en pecado al no restringirnos con esas personas. Pregunta de Carlos. O sea, yo tengo un caso y quiero de pronto exponerlo, y es el caso de mi papá. Mi papá es una persona que le he expuesto el Evangelio, pero hay momentos en donde siento, no sé si le entra por aquí, le sale por acá y es como una burla, o se hace el que no quiere escuchar para no tener esa responsabilidad con el Señor, y se vuelve algo reiterativo, y a veces trato de calmarme, pero dentro de mí pierdo la paciencia, y es algo como difícil a veces de manejar. Entonces, en ese caso me imagino, no sé, seguir honrando. Sí, de igual manera tú tienes que seguir honrando. Ahora, tienes que partir del hecho también de que, perdón, tu papá no es creyente. Tu papá no es creyente, y aquí estamos hablando específicamente de los creyentes. Entonces, no está la limitación, aunque también eso te debe llevar por amor a tu papá. De la misma manera, cada vez que me reúno con él, le predico la palabra del Señor. Si vamos a comer en su casa, le predico la palabra del Señor. Si viene a mi casa, oramos, predico la palabra del Señor. En todo el tiempo, nosotros tenemos que estar enmarcados en lo que Cristo dice. Pero digamos que esa limitación de la que está hablando aquí no es esa, porque no es tu caso. No es tu caso porque tu papá realmente no es creyente. El hecho de que le hayas explicado el Evangelio, que le hayas expuesto a eso, no quiere decir que ya estés ahí en esa limitación. Ahora, que tienes que también tener mucho cuidado, porque eso tampoco te puede llevar a pecar a ti. Si tú ves que te convierte siempre en un problema, que se forma en burla, tienes que buscar la manera de que no llegues a ese punto. Por ejemplo, en algún momento, pues en mi caso personal, también con mi papá, me tocó hacer algo diferente. Es que yo dejé de predicarle. Pero así como dejé de predicarle, puse a otras personas a predicarle, porque yo sentía que entre mi familia, entre mi papá y yo, ya se había convertido para él en un conflicto personal. Y solamente con que yo llegara a poner el caso, ya para él era problema, y entonces se exaltaba mucho y todo eso. Entonces yo no podía comenzar a predicarle, porque primero ni siquiera alcanzaba a predicarle. Siempre la conversación se interrumpía. Entonces yo buscaba de alguna otra manera de que el Evangelio llegara a sus oídos, y pues bueno, ahora con mi esposita pues es mucho más fácil, porque a ella sí nadie le dice nada. Y ella es buena para predicar. Bueno, ni siquiera coman con esa gente. Entonces tenemos que tener muy claro como cristianos esa limitación. Con esas personas ni siquiera comemos, no salimos a ningún lugar, no los invitamos a nuestras reuniones personales. Obviamente esas personas tampoco nos van a invitar a nosotros. No, si lo encontramos en la calle y quieres saludarlo y quieres hablar con esa persona, ya sabes qué es lo que tienes que hablar. Solamente todo enmarcado al Evangelio. Amén. Los iglesias, ya saben, tenemos esa gran responsabilidad. Sigamos en el versículo 12. No es mi deber
juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Aquí, bueno, versículo 13, sigamos enseguida. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Aquí vemos dos cosas. No es nuestro deber como cristianos señalar el pecado de los que están allá afuera, de los que están en inmoralidad, porque tenemos que partir desde el principio de que ellos no han nacido de nuevo. Y si ellos no han nacido de nuevo, van a seguir regidos por esta clase de pecados. Así como en algún momento nosotros también estábamos afuera, de la misma manera están ellos. Por eso nosotros nada más tenemos que enfocarnos en ¿qué? En predicar siempre el Evangelio. Porque eso es lo que va a traer cambio en su vida, no lo que nosotros podamos explicarle. No, mira, nosotros podemos como cristianos dar un buen consejo a alguien, un consejo bíblico, perdón. Un consejo bíblico a alguien que no conozca del Señor y de alguna manera esa persona puede mejorar un poco su vida terrenal, diciéndole cómo debería criar a sus hijos, cómo debería tratar a su esposa, qué debería hacer. Sí podríamos dar ese consejo y pues podría mejorar la vida de alguien, pero al fin y al cabo eso de qué serviría si su alma se va a perder. Nosotros tenemos que enfocarnos en predicarle a ellos, porque nuestro deber como iglesia no es juzgarlo a ellos, porque ellos no están dentro del marco de lo que el Señor nos está hablando acá. Juan, ¿vamos a contar algo? Sí, es importante ahí entender que a lo que se refiere juzgar, de lo que viene hablando, es que no tenemos autoridad para disciplinar a la gente de afuera, que muchas veces lo quieren hacer. No tenemos autoridad, por ejemplo, si usted tiene una empresa o usted es jefe, usted no puede poner en disciplina a su empleado porque le fue infiel a la mujer. No puede hacerlo. Algunos, por ejemplo, he escuchado de empresas que son supuestamente de hermanos en la fe y le descuentan el diezmo por nómina a todos los empleados. A eso se refieren. No porque tienes que honrar al Señor y porque lo ponen en disciplina. No sé para dónde va ese diezmo, pero el punto es que nosotros no tenemos autoridad sobre los de afuera. Eso no significa que la iglesia guarde silencio en cuanto a la maldad, porque cuando bien lo acaba de decir Luis Carlos, les predicamos el Evangelio, pero al predicar el Evangelio tengo que nombrar el pecado. O sea, el punto es que hay hermanos que se dedican a estar simplemente señalando el pecado del mundo, pero no predican el Evangelio, diciendo, por ejemplo, todos esos esfuerzos que hacen muchos de marchas y tanta cosa contra el homosexualismo, eso no tiene ningún sentido porque no predican el Evangelio, solamente dicen está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, pero ¿y qué? El mundo es el mundo. Nosotros tenemos es que predicar el Evangelio. Está mal, pero aquí está la respuesta. No he visto la primera marcha donde prediquen el Evangelio. Solamente está mal el homosexualismo, y está mal. Pero ¿y dónde está el Evangelio? Mi deber no es juzgar a los de afuera. No tengo esa tarea de parte del Señor, pero tampoco es un llamado a, no le digo nada a nadie, ¿no? Porque al incrédulo que tengo que predicarle el Evangelio, y volvemos a que el Evangelio empieza por mostrarle su condición de condenación, y la única forma de mostrarle la condición de condenado es mostrarle su pecado. Entonces hay que entender todo en su dimensión, porque si no podemos llegar a decir, bueno, entonces a todos mis vecinos y amigos y lo que conozca que son pecadores del mundo, no les digo nada. No puedes quedarte callado, predícales el Evangelio. Es enfocarse en no disciplinar el pecado del mundo porque no tienes autoridad para eso. No va a surtir ningún efecto, que es lo que está diciendo Luis Carlos. Por eso Pablo aquí hace el contraste con el versículo 12 con el versículo 13 diciendo Dios juzgará a los de afuera. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Señor. Si ellos no se arrepienten, pues ya ellos tendrán que ver con el Señor cuando el Señor tenga que ejercer su juicio sobre ellos. Pero entonces ahora sí viene la responsabilidad de nosotros los que estamos aquí dentro de la iglesia, que es lo que estaba hablando Juan ahora. Esa disciplina nosotros no podemos aplicarla a ellos porque ellos no están dentro del marco de la iglesia, pero la disciplina sí podemos aplicarla aquí. Y esa disciplina sigue siendo todavía mucha más muestra de amor y misericordia por esa persona para que se arrepienta. Aquí dice, Dios juzgará lo de afuera, que era lo que estábamos hablando ahora, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Quiten al malvado de entre ustedes marca todo lo que hemos venido estudiando en el capítulo 5.
Cada vez que nosotros como cristianos venimos y nos acercamos a un hermano diciéndole, mira, llegaste tarde, porque llegaste tarde, se te está convirtiendo la llegada tarde en un pecado contumaz porque no tomas medidas, recuerda delante de quien te estás presentando. Cada vez que nos acercamos a exhortar a alguien, estamos mostrándole amor y estamos ejerciendo lo que el Señor nos manda a nosotros como cristianos. Entonces, esa muestra de amor, y cada vez que lo hacemos estamos emitiendo un juicio. Así como Pablo decía en el principio del capítulo 5, ya emití mi juicio. Cada vez que nosotros decimos algo o estamos emitiendo un juicio porque estamos diciendo, mira, lo que tú estás haciendo está mal porque la palabra dice eso, y en ese momento sí actuamos como jueces diciendo está mal y esto delante del Señor no está bien permitido. Debes actuar así porque es lo que el Señor manda. Entonces nosotros sí estamos llamados a juzgar. Por si alguno nos queda duda, si estamos llamados a emitir juicio y si estamos llamados a condenar el pecado en medio de la iglesia. Por allá hay pregunta y es la última porque quedan 48 segundos. ¿No? ¿Ya no? Por acá. Bueno, quería hacer un aporte porque dice que es una responsabilidad. O sea, nosotros no estamos, como quien dice, en la opción de hacerlo o no, sino que somos responsables si lo hacemos o si no lo hacemos. O sea, el Señor vamos a dar cuenta por si lo hicimos o por si lo omitimos. Si en caso tal de que no lo hicimos, ya nosotros estaríamos entrando en la misma aún condición de la persona, porque además de que omitimos la responsabilidad que tenemos, nos hacemos partícipes de eso. Sí, es lo que venía hablando Pablo en los versículos anteriores diciendo, si ustedes no sacan la levadura de medio de la iglesia, de la misma manera se hacen culpables como aquel que está cometiendo el pecado. Bueno, Señor.